¿Quieres instalar aplicaciones fuera del App Store en tu iPhone o en tu iPad? En este video te estaré mostrando una nueva versión para poder instalar el servicio de KSign directamente en tu dispositivo para que puedas instalar cualquier aplicación que quieras. Así que comencemos. Antes de comenzar con el video, aclaremos un punto bien importante, y es que este método es uno gratuito y por tal razón es uno inestable, así que es posible que sigas este tutorial y no te funcione, pero no te preocupes, al final del video te estaré dando algunas guías de qué puedes hacer si este tutorial no te funciona. En cuestión de compatibilidad, esto lo puedes utilizar tanto de iOS 17 hasta iOS 27, aquí lo estarás viendo en un teléfono con iOS 27, así que puedes utilizarlo en las recientes versiones de iOS, pero si tienes alguna un poco más vieja, como es el caso de iOS 15, iOS 16, etcétera, ahí hay otras alternativas que puedes utilizar, como es el caso de Trusto, que son un poco más estables y más fáciles de utilizar, y te estaré enseñando cómo lo puedes hacer acá abajo en la descripción de este video. Lo primero que estaremos haciendo sería ir directamente a mi página, que te estaré dejando acá abajo en la descripción del video, y estaremos descargando uno de estos perfiles de instalación para poder entonces utilizar estas aplicaciones. Y entonces vamos aquí a instalar esta segunda alternativa, pero puedes probar también con la primera. Una vez más, prueba con ambas para poder utilizar este tutorial, y luego vamos directamente a la parte de configuración y estaremos yendo a la sección de general y bajando hasta la parte de administración de dispositivo y VPN, y aquí estaremos seleccionando esta alternativa y seleccionamos la opción de instalar. Tendrás que escribir el código de seguridad, y luego de que lo escribas pues simplemente vas aquí a la parte de instalar y se estará instalando este perfil que nos permitirá utilizar unos certificados para poder instalar esa aplicación que queremos entonces tener para poder instalar cualquier aplicación que tú quieras en tu dispositivo. Una vez entonces ya tengas este perfil, vamos a ir directamente a la parte de KSign para poder utilizar este servicio, y vamos a bajar hasta aquí a la primera. Una vez más, puedes utilizar cualquiera de estas otras alternativas, pero en este caso estaremos utilizando la primera para poder probar cómo es que funciona. Vamos a darle el botoncito de instalar y nos estará llevando directamente a la pantalla de inicio, donde entonces aquí estaremos viendo la aplicación de KSign ya instalada en nuestro dispositivo. Pero no te preocupes, te estará apareciendo este mensaje diciendo que no se puede confiar en esta instalación. No te preocupes, vamos ahora a arreglar eso. Vamos a ir directamente otra vez a la parte de configuración y a la sección de general donde estábamos anteriormente, y aquí estarás viendo ahora que aparece App Empresarial. La tocamos aquí y estaremos seleccionando la alternativa de confiar en este sistema. Vamos a darle aquí a confiar, le damos aquí a reiniciar y tu dispositivo se estará apagando y encendiendo. No te preocupes, no se estará perdiendo nada de información, simplemente se apagará y se reiniciará para poder entonces tener esta instalación. Luego de que tu dispositivo se reinicie, simplemente te deslizas para poder entonces instalar este perfil. Le damos obviamente a instalar el perfil, nos estará pidiendo el código de seguridad, y luego de que lo escribas pues ya tu iPhone o tu iPad se estará reiniciando para poder ir directamente a la pantalla de inicio y comenzar a utilizar esta aplicación para firmar cualquier aplicación que quieras instalar. Una vez tengamos esta aplicación ya instalada, pues simplemente la tocas para poder abrirla, y esta aplicación funciona un poco diferente a otras alternativas, ya que tienes que ir a la alternativa aquí de biblioteca para poder entonces añadir ese archivo .ipa que quieras instalar. Le damos aquí el botoncito de más para poder buscarlo, y aquí en este caso te estará instalando Delta, pero puedes instalar obviamente muchas aplicaciones que quieras. Simplemente lo importante es que consigas ese archivo .ipa. Vamos a ir aquí a la sección de aplicaciones descargadas y le vamos a dar aquí el botón de firmar e instalar, y esto pues obviamente estará firmando e instalando esta aplicación. Puedes ver aquí el proceso que te estará abriendo esta pantalla. Le das simplemente aquí a abrir para que comience el proceso de instalación de la aplicación. Aquí puedes ver que aparece instalar, pues obviamente le damos aquí a instalar y estarás viendo el proceso de cómo se estará instalando esta aplicación, como si estuviese sucediendo directamente en tu pantalla de inicio. Y aquí entonces la vas a tener ya directamente en tu pantalla de inicio. Vamos aquí a tocarla y te estará apareciendo este mensaje que es similar al que vimos anteriormente de confiar en este sistema para poder instalar la aplicación. Le damos aquí a cancelar y estaremos yendo otra vez a la parte aquí de configuración. Bajamos a la sección de general y vamos directamente a la parte de administración de dispositivo y VPN, y aquí estamos seleccionando ese nombre que viste anteriormente, en mi caso Center Power Information. Esto va a ser el nombre de lo mismo que instalaste anteriormente en mi página, el nombre del certificado que utilizaste. Le damos aquí a confiar, le vamos a permitir y reiniciar, y se estará apagando el teléfono como vimos anteriormente para poder entonces confirmar la instalación de esta aplicación. Una vez se reinicie tu dispositivo, pues simplemente te deslizas hacia arriba para poder seleccionar aquí instalar perfil, escribes tu código de seguridad y simplemente ahora pues tu dispositivo se estará reiniciando para que lo puedas utilizar sin ningún problema. Una vez entonces se reinicie, pues simplemente toca la aplicación que acabamos de instalar y puedes ver que funcionó sin ningún problema. Aquí Delta la puedo abrir y funciona como si lo hubiese instalado directamente del App Store, pero obviamente la instalamos utilizando este sistema de KSign, así que aquí puedes ir añadiendo aplicaciones y firmarlas todas las que tú quieras para que las puedas instalar siguiendo este tutorial.
Luego de enseñarte cómo puedes instalar aplicaciones utilizando este método de KSign, vamos ahora a hablar sobre algunas de las preguntas comunes, y yo en mi página hice un tutorial que puedes seguir antes de contestarte todas las preguntas que te estaré contestando en este video, así que aquí puedes seguir este tutorial, te lo estaré dejando acá abajo en la descripción del video para que puedas encontrar ese método específicamente para ti, dependiendo de tu situación, de si tienes computadora o no. Así que primero ve a esta página para que puedas aprender un poquito más sobre cómo es que funciona todo esto. La pregunta más común que las personas hacen es cómo resolver el problema de que no se pudo verificar la integridad, y eso desafortunadamente se refiere a que ese certificado ya fue revocado o quizás tu dispositivo cayó en la lista negra, y ya aquí abajo tengo un tutorial de cómo salir de esta lista negra y cómo solucionar el problema de la verificación de integridad, así que ve abajo para que puedas ver ese tutorial. Como te mencioné, si quieres algo más estable y que te funcione sin ningún problema, puedes irte por la alternativa de Flexstore o utilizar alternativas de computadora, como es el caso de SideStore. Acá abajo te dejo múltiples enlaces que puedes intentar si es que este método no te funciona. Otra pregunta que muchas personas tienen es, oye, ¿qué pasa instalar la aplicación y luego de un tiempo pues ya esa aplicación que instalé dentro de KSign o Scarlett o cualquier otro servicio ya dejó de funcionar? Y eso mismo pues sería prácticamente lo que expliqué anteriormente. El certificado seguramente pues fue revocado y ya entonces no vas a poder utilizar esa aplicación que instalaste y tendrás que entonces utilizar otro método de lo que puedes encontrar aquí directamente en el canal. Muchas personas también preguntan dónde puedo conseguir aplicaciones, y yo te recomiendo que vayas directamente a Reddit, a la comunidad de Sideload, o que entonces vayas directamente a GitHub, que es un lugar bastante bueno para encontrar aplicaciones. Así que esas dos alternativas las vas a poder encontrar acá abajo en la descripción del video. Otra pregunta que muchas personas me hacen es que si pueden utilizar archivos .apk de Android para instalar en este servicio, y desafortunadamente no puedes hacer eso. Necesitas utilizar archivos .ipa en este método y en cualquier otro método que tengo aquí en el canal. También algunos me preguntan sobre la parte de seguridad y privacidad, y estos métodos pues son de forma general bastante seguros y privados. Todo dependerá de cuál aplicación instales en tu dispositivo, y si esa aplicación pues quizás no es la más confiable, pues es en ese aspecto donde pudieras tener problemas en tu iPhone o en tu iPad si utilizas estos métodos de instalación de aplicaciones fuera del App Store. Y por último, muchas personas me preguntan sobre la parte de si pueden borrar este perfil luego de que instalen las aplicaciones, y desafortunadamente no lo puedes borrar, porque si lo borras pues estarías técnicamente borrando la aplicación que instalaste, como tampoco el perfil de DNS. Eso es lo que estará funcionando para que la aplicación se mantenga vigente en tu dispositivo, así que no borres nada si quieres que las aplicaciones te sigan funcionando. En fin, estas son las preguntas que muchas personas me hacen, pero aquí en el canal tengo un tutorial completo contestando un sinnúmero de preguntas, así que si tienes alguna duda todavía, ve ese video primero y entonces hazme cualquier pregunta que quieras acá abajo en la sección de comentarios. También te invito a que vayas directamente a mi comunidad de Telegram, ahí tengo muchos enlaces y también hay otras personas que te pueden ayudar para resolver tus problemas si es que tienes alguno instalando estas aplicaciones con estos servicios. Y bueno, ahora sí, con ese último detalle hemos llegado al final del video. Si te gustó, dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.